Francia, noviembre de 1944. El silencio que se cernía sobre el pequeño pueblo de Saint-Pierre era ensordecedor. Ya no se oían los bombardeos, ni los gritos de terror, ni el sonido de las botas alemanas marchando por las calles adoquinadas. Solo silencio. El tipo de silencio que llega después de que todo ha sido destruido. Marie Dubois tenía 34 años, pero aparentaba 60. Su rostro delgado estaba surcado por la preocupación, sus ojos azules habían perdido su brillo. La guerra había pasado por su vida como una excavadora, aplastando todo lo que amaba. Su esposo, Pierre, había sido secuestrado por los alemanes en 1942. Su hijo pequeño, de tan solo 8 años, había muerto en un bombardeo 6 meses antes. Su casa estaba en ruinas. Aquella mañana gris, Marie escarbó entre los escombros de su antigua casa. No esperaba encontrar nada de valor. Los saqueadores ya se habían llevado lo que quedaba útil. Pero tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Quedarse quieta era peor que excavar entre los escombros. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo extraño entre los ladrillos rotos. Papel. Un sobre militar estadounidense, color caqui, manchado de barro y lo que parecía sangre seca. Estaba arrugado, como si hubiera sido pisoteado o aplastado por el peso de los escombros. Pero estaba intacto. Sellado. Marie cogió el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. No había nombre en el rostro del destinatario. Solo una dirección incompleta y una fecha manuscrita temblorosa, 23 de agosto de 1944. 3 meses atrás. Justo después de la liberación de Normandía. ¿De dónde vienes?, murmuró Marie al sobre, mirando a su alrededor. Su casa había sido bombardeada en septiembre. Quizás un soldado estadounidense había pasado por allí, herido, y había dejado caer la carta. O quizás había muerto allí mismo, y la carta se había perdido entre los escombros. Marie se sentó en una roca y contempló el sobre durante varios minutos. ¿Debería abrirlo? No estaba dirigido a ella. Era correspondencia militar. Privada. Pero al mismo tiempo, si no la abría, esas palabras se perderían para siempre. Alguien la había escrito. Alguien había volcado su alma en ese papel. Le temblaban las manos al romper el sello. Dentro había 3 páginas escritas en inglés. Marie había aprendido algo de inglés en la escuela antes de la guerra. Podía entenderlo. Empezó a leer. Y con cada línea, se le encogía el corazón. 23 de agosto de 1944, en algún lugar de Francia. La carta empezaba así, simple y directa. Pero las palabras que seguían no eran simples. Eran devastadoras. Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que fracasé. Incumplí mi promesa de volver a casa. Fracasé en ser el padre que nuestro hijo merece. Fracasé en envejecer contigo. Marie sintió un nudo en la garganta. Conocía bien esa sensación. Ella también había fracasado. Fracasó en proteger a su hijo. Fracasó en mantener unida a su familia. La guerra nos convertía a todos en fracasos. La carta continuaba: escribo esto porque mañana avanzaremos sobre una posición alemana fuertemente defendida. Las posibilidades de supervivencia son escasas. El teniente intentó sonar optimista en la sesión informativa, pero todos sabemos la verdad. Vimos lo que le pasó a la compañía B hace 2 semanas. Entraron con 120 hombres. Regresaron 34. Marie cerró los ojos. Había visto a los soldados estadounidenses pasar por su pueblo. Jóvenes, tan jóvenes. Algunos sonreían y repartían chocolate a los niños. Otros tenían esa mirada vacía, la mirada de quien ha visto demasiado. Esa mirada que tenía su esposo cuando regresó de la Primera Guerra Mundial, antes de que los alemanes se lo llevaran ese lunes. Sara, me conoces desde que éramos adolescentes. Conoces todos mis secretos. O al menos eso creía. Pero hay algo que nunca te he dicho. Algo que he llevado como una piedra en el pecho desde que llegamos aquí. Y si muero mañana sin decírtelo, me lo llevaré a la tumba. Marie sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que estaban escritas esas palabras.
La tinta se había corrido por algunos lugares, como si el soldado hubiera estado llorando mientras escribía. O tal vez era solo la humedad de la noche francesa. ¿Te acuerdas de Thomas? Mi mejor amigo desde que teníamos 8 años. ¿El que le rompió la nariz a Bobby Jenkins cuando te insultó en el instituto? ¿El que fue mi padrino de boda? ¿El que siempre decías que era como un hermano para mí? Marie continuó leyendo, cada vez más tensa. Thomas murió hace 3 semanas, Sara. Sé que ya has recibido la noticia oficial. Incluso le escribí a Margaret, su esposa, contándole lo sucedido. Le dije que era un héroe. Que murió salvando a nuestro pelotón de un ataque sorpresa. Que su muerte no fue en vano. Una pausa en la carta. Un espacio en blanco. Como si el soldado hubiera dejado de escribir un momento, reuniendo el coraje para continuar. Mentí, Sara. Te mentí a ti. Le mentí a Margaret. Le mentí al hijo de 3 años de Thomas, que nunca volverá a ver a su padre. Marie. Sintió que sus manos temblaban aún más. El frío viento de noviembre soplaba entre los escombros, pero ella apenas lo notó. Estaba completamente absorta en esas palabras escritas hacía 3 meses por un soldado al que nunca conocería. La verdad es esta: maté a Thomas. Maté a mi mejor amigo. Las palabras estaban escritas con una caligrafía más apresurada y desesperada. Marie podía imaginar al soldado escribiendo a la luz de una vela o una linterna, escondido en alguna trinchera o casa abandonada, intentando revelar ese terrible secreto. Era la noche del 1 de agosto. Estábamos en una misión de reconocimiento cerca de Caen. La ciudad acababa de ser liberada, pero aún había alemanes escondidos por todas partes. Francotiradores. Patrullas. Todos estábamos en vilo. Cada sombra parecía un enemigo. Cada ruido parecía un ataque inminente. Marie conocía esa sensación. Durante la ocupación, cada golpe a la puerta podría haber sido la Gestapo. Cada rugido de motor en la calle podría haber sido un camión que venía a recoger a más gente. Vivir con miedo constante tenía consecuencias terribles en la mente de las personas. Éramos 6 de patrulla, Thomas, el cabo Jenkins y otros 3 chicos. Estábamos atravesando una zona de maleza densa cuando el cabo levantó la mano. Una señal de stop. Había oído algo. Todos nos quedamos paralizados, con las armas en la mano y los dedos en el gatillo. La descripción era tan vívida que Marie casi podía imaginar la escena. 6 soldados estadounidenses, agazapados en la oscuridad, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo como tambores. El cabo susurró que iba a echar un vistazo. Le dijo a Thomas que fuera a la izquierda, que cubriera el flanco. Thomas asintió y desapareció entre los arbustos. Silencioso como un gato. Siempre se le dio bien eso. De niños, jugábamos a indios y vaqueros. Thomas siempre era el indio porque podía moverse sin hacer ruido. Un pequeño recuerdo de la infancia, insertado en medio de esa historia de terror. Marie sintió lágrimas en los ojos. Ese soldado intentaba humanizar a su amigo, recordarlo como una persona real, no solo como un nombre en una lápida. Esperamos. 5 minutos. 10 minutos. 15. El cabo empezó a ponerse nervioso. ¿Dónde demonios está?, susurró. Entonces lo oímos. Un ruido entre los arbustos. Justo delante de nosotros. Ramas crujiendo. Pasos. Alguien se acercaba. Alemanes, susurró alguien. Apuntamos con nuestras armas. Marie apenas podía respirar. Sabía lo que venía a continuación, pero no podía dejar de leer. Vi movimiento. Una silueta. Un casco. Mi dedo estaba en el gatillo. Mi corazón latía con fuerza. Todos mis instintos gritaban: dispara. Dispara ahora. O mueres. Disparé primero. 3 tiros. Van. Van. Directo al pecho. La silueta cayó. Marie tuvo que dejar de leer un momento. Dejó la carta en su regazo y respiró hondo. El sol empezaba a asomarse entre las nubes,
proyectando largas sombras sobre las ruinas. Pero no sentía calor. Estaba helada por dentro. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. Entonces el cabo encendió su linterna. Y lo vi. Cielos, Sara, lo vi. Era Thomas. Mi mejor amigo desde la infancia. El padrino de nuestro hijo. Estaba en el suelo, mirándome con esos ojos marrones que también conocía. La sangre le corría por el pecho. Tanta sangre. La letra se volvía cada vez más irregular, las letras más grandes, más desesperadas. Marie podía sentir la desesperación del soldado a través del papel. Grité. Caí de rodillas a su lado. Intenté presionar la herida. Grité pidiendo un médico. Pero estábamos solos. Sin radio. Sin ayuda. Solo nosotros 6, y uno de ellos moría en el suelo por mi culpa. Marie recordó a su propio hijo, muriendo en sus brazos después del bombardeo. La sangre. Sus ojos mirándola, confundidos, preguntándose por qué le dolía tanto. La sensación de absoluta impotencia. Comprendió perfectamente lo que había sentido ese soldado. Thomas intentó hablar. La sangre le burbujeaba en la boca. Logró susurrar, Jimmy, no fue tu culpa. Esas fueron sus últimas palabras. No fue tu culpa. Pero sí lo fue, Sara. Fue mi culpa. Disparé sin pensar. Sin identificar al objetivo. Sin esperar. Simplemente disparé. Jimmy. Ahora Marie sabía el nombre del soldado. James. Jimmy. Un nombre tan común, tan estadounidense. Podría haber sido cualquiera de los miles de soldados que habían liberado Francia. Thomas murió en mis brazos 3 minutos después. Lo sostuve al morir. Vi cómo la vida abandonaba sus ojos. Sentí su último aliento. Y entonces se volvió pesado. Tan pesado. El peso de la muerte es diferente al peso de la vida, Sara. Es más pesado. Más frío. Más definitivo. Marie se secó las lágrimas. Sabía exactamente a qué se refería. Había abrazado a su hijo de la misma manera. Sintió el mismo peso terrible. El cabo Jenkins me apartó. Yo también estaba en shock. Todos lo estaban. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir. ¿Cómo se consuela a alguien que acaba de matar a su mejor amigo? La carta continuaba, describiendo lo que pasó después. La llegada del teniente. La decisión tomada. La mentira construida. El teniente Callahan me llevó aparte al día siguiente. Me dijo, soldado Cooper, lo que pasó ayer fue una tragedia. Pero fue un accidente de guerra. Estas cosas pasan. No puede culparse. Asentí. Continuó, voy a registrar la muerte del cabo Thompson como muerto en combate por fuego enemigo. Su familia recibirá todos los honores militares. Es mejor así. Debería haber protestado, Sara. Debería haber dicho la verdad. Pero no lo hice. Acepté la mentira. Dejé que construyeran una historia falsa sobre la muerte de Thomas. Y peor aún, participé activamente en ella. Marie pasó la página. La tinta estaba corrida, definitivamente eran lágrimas. Podía imaginar al soldado Jimmy sentado solo, llorando mientras escribía, reviviendo ese terrible momento. 2 días después, le escribí a Margaret. La carta más difícil que he escrito en mi vida. Le conté que Thomas había muerto salvando a nuestro pelotón. Que había visto acercarse a los alemanes y había dado la alarma, sacrificando su posición para salvarnos a todos. Que había sido valiente hasta el final. Que no había sufrido. Que sus últimas palabras fueron para ella y el pequeño David. Otra mentira sobre las últimas palabras. Marie negó con la cabeza. ¿Cuántas familias recibieron cartas así durante la guerra? ¿Cuántas contenían mentiras bien intencionadas? Margaret me contestó 3 semanas después. Guardé su carta en el bolsillo. La tengo aquí, mientras escribo. Dice, querido Jimmy, gracias por escribirme sobre Thomas.
saber que murió como un héroe me reconforta el corazón roto. El pequeño David pregunta por su padre todos los días. Le digo que su papá está en el cielo, velando por los ángeles. Cuando crezca, le contaré sobre la valentía de su padre. Sabrá que provino de un hombre valiente y noble. Marie cerró los ojos. Ese niño, David, crecería creyendo que su padre era un héroe. Nunca sabría la verdad. Tal vez era mejor así. O tal vez solo era otra crueldad, construir una vida sobre una mentira. Debería sentirme aliviado de que Margaret aceptara la historia. Pero no es así. Me siento aún peor. Cada vez que releo su carta, siento un puñal en el estómago. Me está agradecida. Agradecida. Me dio las gracias por escribir, por estar con Thomas en sus últimos momentos, por cuidarlo. Si tan solo supiera la verdad. La carta de Jimmy continuaba, describiendo cómo no podía dormir. Cómo veía el rostro de Thomas cada vez que cerraba los ojos. Cómo oía los disparos que él mismo había disparado, resonando sin cesar en su mente. Los otros chicos que estaban allí esa noche no hablan de ello. Es como si hubiéramos hecho un pacto silencioso. Fingimos creer la historia oficial. Fingimos que Thomas murió como un héroe. Pero todos lo sabemos. Y lo veo en sus ojos cuando me miran. No es condena. Es lástima. En cierto modo, eso es peor. Marie lo entendió. La lástima es más difícil de soportar que el odio. Se puede luchar contra el odio. La lástima solo te asfixia lentamente. El cabo Jenkins intentó hablar conmigo una vez. Me dijo, no fue tu culpa, Cooper. Cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. Estaba oscuro. Todos estábamos asustados. Reaccionaste por instinto. Pero el instinto no es excusa, Sarah. No cuando el resultado es matar a tu mejor amiga. Cada noche, cuando intento dormir, revivo ese momento. Me pregunto, ¿y si hubiera esperado un segundo más? ¿Y si hubiera gritado, ¿quién anda ahí, primero? ¿Y si hubiera apuntado con la linterna en lugar de disparar? Thomas seguiría vivo. El pequeño David seguiría teniendo padre. Margaret seguiría teniendo marido. Marie podía oír el tormento en la voz del soldado, incluso a través de las palabras escritas. Conocía bien ese tipo de culpa. Ella misma se preguntaba a diario, ¿y si hubiera llevado a su hijo al sótano antes? ¿Y si se hubiera ido de la ciudad? ¿Y si? ¿Y si? Lo peor, Sarah, es que la guerra continúa. Tengo que levantarme cada mañana, coger mi arma y seguir luchando. Tengo que fingir que estoy bien. Tengo que liderar a mi escuadrón, tomar decisiones que podrían salvar o matar gente. ¿Cómo puedo hacerlo si ni siquiera puedo confiar en mi propio juicio? La letra se hizo más pequeña, más apretada, como si Jimmy intentara meter más palabras en el poco papel que tenía. 3 días después de la muerte de Thomas, estábamos limpiando una casa. Oí un ruido arriba. Me quedé paralizada. No podía subir las escaleras. El cabo Jenkins tuvo que ir en mi lugar. Era solo un gato atrapado. Pero no pude. Estaba paralizada, con miedo de volver a disparar, con miedo de fallar otra vez. El trauma estaba destruyendo al soldado por dentro. Marie conocía soldados de la Primera Guerra Mundial que volvían así, atormentados, destrozados, incapaces de funcionar. Su propio marido tuvo pesadillas durante años. El teniente se dio cuenta de que algo andaba mal. Me pasó algo. Me sacó de las patrullas nocturnas. Ahora me quedo en la base, haciendo trabajo administrativo la mayor parte del tiempo. Los demás no dicen nada, pero sé lo que piensan. Piensan que soy un cobarde. Y quizá lo sean. No puedo sostener un arma sin ver la cara de Thomas. Pero ahora había un cambio en el tono de la carta. Jimmy estaba explicando por qué escribía. Ayer me llamó el teniente. Dijo que necesitan a todos los hombres disponibles para una operación importante mañana. Una operación crucial. Vamos a avanzar sobre una posición alemana que controla un puente estratégico. Si logramos tomar el puente, podemos acelerar el avance aliado durante semanas.
Si fallamos, bueno, no necesitó terminar la frase. Mary sintió una opresión en el pecho. Sabía a dónde quería llegar. Intenté decirle al teniente que no estoy listo. Que soy un riesgo para el escuadrón. Me puso la mano en el hombro y dijo, Cooper, sé por lo que estás pasando. Pero te necesito. Tus hombres te necesitan. Nuestro país te necesita. ¿Cómo podía negarme? El dilema moral se agudizaba cada vez más. Un hombre destrozado por dentro, obligado a volver a la batalla. Así que mañana, al amanecer, volveré a estar ahí fuera. De nuevo con un arma. Quizás por última vez. Sara, eso me lleva a la razón por la que escribo esta carta. Si sobrevivo mañana, la quemaré. Guardaré este secreto para siempre. Cargaré sola con la culpa y dejaré que Margaret y el pequeño David sigan creyendo la mentira. ¿Por qué? ¿Cuál sería la alternativa? Mary se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Exhaló lentamente, mirando fijamente las páginas restantes de la carta. Si le digo la verdad a Margaret, ¿qué lograré? ¿Reviviré a Thomas? No. ¿Me tranquilizaré? Quizás. ¿Pero a qué precio? Margaret no solo perdería a su esposo, sino también el recuerdo de él. La imagen de su heroico esposo que guarda en su corazón quedaría destruida. ¿Y qué ganaría a cambio? La imagen de un hombre que murió sin sentido, asesinado accidentalmente por su mejor amigo. Era una pregunta difícil de responder. María había aprendido durante la guerra que a veces no hay decisiones correctas. Solo menos equivocadas. ¿Y David? Ese niño de 3 años. Cuando crezca, le hablarán de su valiente padre, que murió luchando por la libertad. Estará orgulloso de ello. Incluso podría seguir los pasos de su padre, inspirado por su sacrificio. Pero si sabe la verdad, sabrá que su padre murió por un error estúpido, un reflejo de miedo de un amigo nervioso. ¿Cómo influiría eso en su vida? Jimmy estaba claramente atormentado por la decisión. La carta revelaba a un hombre dividido entre la necesidad de la verdad y el deseo de proteger a sus seres queridos. Por otro lado, Sara, ¿cómo podré mirar a Margaret a los ojos cuando regrese a casa? ¿Cómo podré asistir a las cenas dominicales, sentarme a la mesa familiar, abrazar al pequeño David, sabiendo lo que sé? ¿Cómo podré dejar que me llamen, tío Jimmy, cuando fui yo quien se llevó a su padre? La letra se volvía más desesperada, las palabras corrían por la página. ¿Y tú, Sara? ¿Cómo puedo mirarte? Construimos nuestras vidas sobre la honestidad. Siempre dijiste que lo que más te gustaba de mí era mi integridad. ¿Pero qué integridad tengo ahora? Soy un mentiroso. Un cobarde. Un asesino, aunque sea accidental. Mary tuvo que dejar de leer de nuevo. Las palabras le pesaban demasiado. Miró al cielo, ahora más despejado. Los pájaros empezaban a cantar en los árboles destrozados que la rodeaban. La vida continuaba, incluso entre las ruinas. He pasado las últimas 3 semanas dándole vueltas a esto. Cada ángulo. Cada consecuencia. Cada posibilidad. Y sigo volviendo a la misma pregunta imposible, ¿qué dolor es peor? ¿El dolor de la verdad o el dolor de la mentira? ¿El dolor de saber o el dolor de vivir con un secreto? La filosofía moral de un soldado raso, escrita a la luz de las velas en plena guerra. Mary quedó impresionada por la profundidad del pensamiento de Jimmy. He considerado todas las opciones, Sara. Créeme, lo he hecho. Opción 1, le cuento todo a Margaret ahora, por carta. Destruiré su paz, pero tranquilizaré mi conciencia. ¿Es egoísta? Sí. ¿Es honesto? Sí. ¿Pero de qué sirve la honestidad si solo causa dolor? Jimmy estaba claramente analizando la lógica de sus decisiones, tratando de encontrar un camino que tuviera sentido. Opción 2, esperar a llegar a casa, si es que llego, y decírselo en persona. Mirar a Margaret a los ojos y decirle, siento haber matado a tu marido. Asumo toda la responsabilidad. Dejo que ella decida si quiere que me enfrente a un consejo de guerra, si quiere que me metan en la cárcel, si quiere perdonarme.
pongo mi destino en sus manos. ¿Sería justo? ¿Sería correcto? ¿O sería simplemente pasarle mi carga a ella? Marie negó con la cabeza. No había una buena respuesta. Cada opción era una forma diferente de sufrimiento. Opción 3. Me llevo este secreto a la tumba. Nunca se lo digo a nadie. Dejo que Margaret viva en paz con sus recuerdos. Dejé que David creciera orgulloso de su padre. Yo cargo sola con la culpa. Vivo el resto de mi vida como una mentirosa, pero protejo a quienes amo de la devastadora verdad. ¿Es eso noble? ¿O es cobarde? La madurez emocional de Jimmy impresionó a Marie. Ese joven soldado había reflexionado sobre la moralidad más profundamente que muchas personas en toda su vida. Opción 4. Te lo digo solo a ti, Sarah. Comparto esta carga con la única persona en quien confío plenamente. Te dejo decidir si Margaret debe saberlo. Te transfiero la responsabilidad de la decisión. ¿Pero sería justo para ti? ¿Sería justo poner este peso sobre tus hombros? Marie se dio cuenta de que Jimmy había elegido la cuarta opción al escribir esta carta. Le estaba pasando la responsabilidad a Sarah. O tal vez no. Tal vez sabía que no sobreviviría y simplemente estaba dejando la decisión al destino. Hay una quinta opción, Sarah. Una en la que he estado pensando cada vez más últimamente. Mañana, cuando crucemos ese puente, puede que no sea tan cuidadosa como debería. Podría exponerme un poco más. Puedo ofrecerme voluntaria para la parte más peligrosa de la misión. Puedo dejar que suceda. Marie sintió un escalofrío. Jimmy hablaba de morir a propósito. Suicidio disfrazado de heroísmo. Técnicamente no sería suicidio. Sería simplemente un soldado demasiado valiente. Arriesgando la misión. Morir por su país. Nadie lo sabría. Y así, el secreto moriría conmigo. Margaret seguiría creyéndola. Nunca lo sabrías. Y yo, bueno, por fin tendría paz. Las siguientes palabras fueron escritas con menos presión, como si Jimmy dudara. ¿Pero sería cobardía? ¿Eludir la responsabilidad mediante la muerte? ¿O sería el sacrificio supremo? Mientras escribo esto, Sarah, oigo a los demás soldados preparándose. Revisando sus armas. Escribiendo sus propias cartas de despedida. Algunos rezan. Otros guardan silencio. Todos sabemos que muchos no regresaremos de esta misión. Marie estaba a punto de terminar la carta. Le temblaban las manos, no solo de frío, sino de anticipación. ¿Qué había decidido Jimmy? He tomado una decisión. Diré la verdad. Pero no ahora. No por carta. Sí, y es un gran sí, sobrevivo mañana, esperaré a llegar a casa. Miraré a Margaret a los ojos. Se lo diré en persona. Dejaré que ella decida mi destino. Es lo mínimo que le debo a Thomas. Así que había elegido la verdad. Pero solo si sobrevivía. Pero Sarah, si estás leyendo esta carta, significa que no sobreviví. Significa que no regresé a casa. Y ahora tienes que decidir. Esta carta es mi confesión. Es mi testimonio. Es la verdad que nadie más conoce, excepto los 5 hombres que estuvieron allí esa noche. Y nunca hablarán. El peso se transfería. De Jimmy a Sarah. De la muerte a la vida. Así que te pregunto, Sarah, ¿qué harás con esta información? ¿Se lo dirás a Margaret? ¿Destruirás el recuerdo de su esposo? ¿Despojarás al pequeño David de la imagen de su heroico padre? ¿O quemarás esta carta y dejarás que la mentira continúe? No era una pregunta retórica. Era real. Jimmy realmente no sabía la respuesta correcta y estaba dejando la decisión en manos de su esposa. No puedo decirte qué hacer. No sé qué es lo correcto. Solo sé que ya no puedo cargar con esto sola. Si muero, al menos alguien sabrá la verdad. Aunque esa verdad muera contigo. Marie pasó a la última página. Solo quedaban unos pocos párrafos. Amanece, Sarah. Veo la primera luz en el horizonte.
En 1 hora, nos mudaremos. En 2 horas, estaremos en el infierno. Algunos regresaremos. Muchos no. La escritura se aceleró, como si Jimmy tuviera prisa. Te quiero, Sarah. Siempre te he querido. Siempre te querré. Nada de lo que ha pasado ha cambiado eso. Besa a nuestro hijo de mi parte. Dile que papá fue valiente, aunque no sea cierto. Dile que papá pensó en él hasta el final. Porque eso, al menos, es cierto. Mary sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Y Sarah, perdóname, por favor. Por todo. Por matar a Thomas. Por mentir. Por ponerte esta carga. Por no ser el héroe que merecías. Las últimas líneas eran casi ilegibles, escritas con prisa. Nos llaman ahora. Tengo que irme. Recuérdame, Sarah. Pero no como un héroe. Como un hombre que intentó hacer lo correcto y fracasó estrepitosamente. La carta terminaba abruptamente. Sin una despedida formal. Solo, para siempre suyo, James, Jimmy, Cooper, Cabo, Segunda División de Infantería, Ejército de los Estados Unidos. Mary permaneció sentada en las ruinas de su casa un buen rato, sosteniendo aquellas páginas. El sol ya era plenamente visible, proyectando una luz dorada sobre los escombros. Era un día hermoso. El primer día hermoso en semanas. Releyó la carta 2 veces más. Cada palabra. Cada frase. Intentando comprender qué hacer con esa terrible certeza. Mary nunca había conocido a James Cooper. Nunca había conocido a Thomas. Nunca había conocido a Sarah, ni a Margaret, ni al pequeño David. Para ella, solo eran nombres en un papel. Pero ahora cargaba con su secreto. Un secreto que nadie debería tener que cargar. Pensó en su propio dolor. La pérdida de su hijo. La pérdida de su esposo. La pérdida de todo lo que amaba. La guerra se lo había arrebatado todo. Pero al menos conocía la verdad. Sabía cómo y por qué había perdido a sus seres queridos. No había mentiras. Solo un dolor crudo y sincero. Pero Margaret no tenía esa honestidad. Vivía con una mentira. Una mentira que la reconfortaba, sí, pero seguía siendo una mentira. David crecería con una mentira. Sarah había recibido una confesión que la obligó a elegir entre la verdad y la compasión. Mary volvió a mirar el sobre. Había una dirección parcial. Sarah Cooper, Cedar Street, en algún lugar, Iowa. No había número de casa. No había una ciudad específica. Probablemente Jimmy había sido interrumpido antes de que pudiera terminar de escribir la dirección. O tal vez sabía que no sobreviviría y por eso no se molestó en completarla. Podría intentar encontrar a Sarah. La Cruz Roja tenía registros. El ejército estadounidense también. Con esfuerzo, podría localizar a la viuda de James Cooper y entregar la carta. Cumplir el último deseo de un soldado muerto. ¿Pero debería? Mary pensó en todas las cartas que ella misma había recibido durante la guerra. Cartas oficiales. Frías. Impersonales. Lamentamos informarle. Al menos eran honestas en su frialdad. No lo edulcoraban. No creaban falsas historias de heroísmo. Pero esta carta era diferente. Esta carta destruiría vidas. Sarah descubriría que su esposo había matado a su mejor amigo. Margaret descubriría que su esposo había muerto por accidente, no como un héroe. David descubriría que la historia de su valiente padre era una mentira. ¿Para qué? ¿Para qué se supiera la verdad? ¿Para qué la conciencia de un muerto descansara en paz? Mary miró a su alrededor, a su aldea destruida. ¿Cuántos secretos estaban enterrados bajo estos escombros? ¿Cuántas historias nunca serían contadas? ¿Cuántas verdades morirían con quienes las conocían? La guerra le había enseñado a Mary que a veces la verdad no era lo más importante. A veces sobrevivir era más importante. A veces la paz era más importante. A veces dejar dormir a la gente por la noche era más importante que la honestidad brutal. Se puso de pie lentamente, con las rodillas crujiendo.
Envejecía demasiado rápido. La guerra lo aceleraba todo: muerte, destrucción, envejecimiento. Marie caminó hacia lo que una vez fue su cocina. Las paredes se desmoronaban, pero la vieja chimenea de piedra seguía en pie. Robusta. Inquebrantable. Como el espíritu francés, pensó con una leve sonrisa amarga. Se arrodilló ante la chimenea. Aún quedaban algunas brasas de una fogata que había encendido el día anterior para calentarse. Tomó unas ramitas secas de los escombros y reavivó el fuego. Las llamas comenzaron a crecer. Pequeñas al principio, luego más fuertes. Bailando. Consumiendo. Convirtiéndolo todo en cenizas. Marie sostuvo la carta de Jimmy Cooper una última vez. 3 páginas de confesión. 3 páginas de dolor. 3 páginas de verdad que nadie necesitaba saber. Perdóname, James, le susurró al papel. Pero algunos secretos deben morir con quienes los crearon. Y arrojó la carta al fuego. Las páginas se incendiaron al instante. La tinta se derritió. Las palabras desaparecieron. La confesión se convirtió en humo. La verdad, en cenizas. Marie observó hasta que no quedó nada. Solo ceniza gris mezclada con las demás cenizas de su hogar destruido. Imposible distinguir la carta de la madera carbonizada. Entonces se levantó, se limpió las manos en su falda desgastada y se alejó. En algún lugar de Estados Unidos, Sarah Cooper continuó su vida, sin saber nunca la verdad sobre la muerte de su esposo. Margaret Thompson continuó su vida, creyendo que su esposo había sido un héroe. El pequeño David Thompson crecería orgulloso de un padre al que nunca conoció. ¿Y Marie Dubois? Cargaría con ese secreto sola. Otro peso en un alma ya tan agobiada. Pero conocía el peso. Había aprendido a llevarlo. Mientras caminaba por las calles destruidas de su pueblo, Marie reflexionaba sobre todas las decisiones imposibles que la guerra obligaba a la gente a tomar. No había respuestas correctas. Solo opciones. Y consecuencias. Había tomado su decisión. Algunas verdades, decidió Marie, eran demasiado pesadas para que los vivos las cargaran. Algunas palabras eran demasiado peligrosas para leer. Algunas confesiones estaban destinadas a morir con quienes las escribieron. Las últimas palabras que nadie debía leer finalmente encontraron el destino que Jimmy Cooper, quizás inconscientemente, deseaba para ellas: el olvido. Esta historia está inspirada en incidentes reales documentados durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre el 12 y el 14% de todas las bajas estadounidenses en la guerra fueron causadas por fuego amigo, soldados. Aquellos que murieron accidentalmente a manos de sus propias fuerzas. Muchos de estos incidentes se registraron oficialmente como muertos en combate a manos del enemigo, para evitar a las familias el dolor adicional de saber que sus seres queridos murieron accidentalmente. Miles de cartas fueron escritas por soldados, pero nunca enviadas, perdidas en batalla, encontradas décadas después en hogares abandonados, campos de batalla o simplemente destruidas por el tiempo. La verdadera identidad de James Cooper, Thomas Thompson y todas las demás personas mencionadas en esta historia sigue siendo desconocida. Pero sus historias reflejan las de miles de otras personas que enfrentaron dilemas morales insalvables durante la guerra. La pregunta que enfrentó Marie Dubois, decir la verdad o no, no tiene una respuesta clara. Es un dilema que sigue vigente hoy en día: cuando la verdad causa más daño que bien, ¿deberíamos seguir diciéndola? Cada persona debe responder a esta pregunta por sí misma.